Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Bienvenidos a Dos Traders, una semana más. ¿Qué tal ha ido la semana, Carlos? Todo muy bien, todo excelente. Esperando que llegara el día para compartir contigo todo lo que hemos visto en la semana. Eso quería decir yo a los oyentes, que si no vieron el vídeo de la semana pasada sobre la crisis de la liquidez y el tsunami que se está formando, les recomiendo que lo vean porque el vídeo de hoy es un seguimiento a lo del vídeo de la semana pasada, ¿no? Sí, hoy el capítulo justamente es, vale, ya sabemos que falta gasolina. Ahora, ¿quién va a abrir ese grifo y cuándo va a abrir el grifo? Y sobre todo recordar que no somos asesores financieros ni somos gurús y solo somos traders intentando entender esta telenovela de la liquidez de los grandes. Y podemos equivocarnos perfectamente sobre nuestros análisis y recordar que lo importante es que cada uno haga su propia investigación y su propio análisis. Así es, esto es, o sea, lo que intentamos esto es de manera que sea educativa, transmitir ideas y narrativa, ¿no? Nada de consejos personalizados queremos dar. Bueno, entonces, vamos a empezar. El vídeo pasado hablemos del cierre de gobierno, del drenaje de la liquidez y que el sistema estaba como un pozo seco. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Ha vuelto el agua al pozo o seguimos igual? Ha vuelto el agua, pero ha sido más bien casi un goteo que una inundación. Vaya. Eh, sí, fíjate. Si miramos la TGA, está básicamente, que es la cuenta corriente que hablamos la semana pasada de la cuenta del Tesoro, ¿ok? Que se encuentra en la Fed del gobierno. El 13 de noviembre estaba alrededor de unos 962 mil millones de dólares más o menos. Y al 25 de diciembre, ok, hace unos días atrás, estaba en 932 mil millones de dólares. O sea, esto es una caída apenas de 30 mil millones de dólares en ese periodo. Es decir, que el Tesoro gastó un poco más de lo que emitió. Y eso inyecta algo de liquidez a los bancos, ¿no? Sí, cada vez más, cada vez que el Tesoro baja la TGA, ese dinero en práctica se convierte en reservas para los bancos, ¿no? Depósitos en el sector privado. El problema es que el tamaño de 30 mil millones de dólares no es nada comparado con el agujero de liquidez que dejó el QT, el cierre de gobierno y el estrés que tuvimos en el mercado repo. Y precisamente el estrés en repo volvió esta semana. Exacto. Hemos vuelto otra vez a ver el uso importante de lo que es el SRF, o sea, el Standard Repo Facility, que es la ventanilla de emergencia de la Fed, con tomas de liquidez de varios miles de millones al día, ¿no? Tuvimos los episodios recientes entre el 24 y 25, donde el SRF llegó a utilizarse más de 10 mil millones de dólares en solamente una sesión, ¿no? Incluso se han visto operaciones por encima de esos rangos, mostrando que tenemos tensión. A ver, para los que nos ven y nos sigan el repo a diario, si los bancos tienen reservas superabundantes, deberían de estar tocando la ventanilla de emergencia a la Fed. Correcto. En resumen, o sea, en corto es la TGA, ¿ok? Solo ha soltado unos 30 mil millones de dólares. O sea, básicamente es un goteo de liquidez, ¿no? Y el estrés repo vuelve, ¿ok? La señal de que las reservas no sobran. Entonces, encima el Tesoro sigue dejando el saldo alto, que está por encima de los 900 mil millones de dólares. Entonces, eso básicamente no está ocurriendo que ella en sí esté inyectando gran liquidez al sistema. Entonces el Tesoro no está salvando al sistema, más bien está dejando la presión ahí, obligando a la Fed y a los bancos a mover ficha. Es como si el Tesoro estuviese apretando la manguera justo cuando más sed tienen los mercados. Y eso obliga el siguiente movimiento, o sea, está obligando a que el siguiente movimiento venga de parte de la Fed. Sobre todo,
si vemos los bancos, o sea, en función de los bancos, que ahí es donde entra el cambio de las reglas en el juego, ¿no? Que es lo que recientemente se aprobó esta semana, que es el SLR, la regulación nueva para los bancos, que es convertir, digamos, ese cuello de botella en un río de liquidez, ¿no? Si lo saben utilizar. Entonces ahora entra una nueva pieza en esta telenovela macroeconómica que se aprobó esta semana, creo que se aprobó el Sí, LSR, ¿no? sí. ¿Qué es eso? ¿Quién lo aprobó y qué importancia tiene para la liquidez? Sí, lo aprobó la OCC, la de la Reserva Federal y la FDIC, ¿no? Que son las instituciones que regulan los bancos en Estados Unidos. Se aprobó el 25 de noviembre, ¿ok? Y básicamente es que llaman a la adopción final de la regla, que había una propuesta desde junio, si no me equivoco, del año pasado, de este año, perdón, donde se creó la modificación del ESLR. Básicamente es que es para los grandes bancos sistémicos, los bancos de más importancia, ¿ok? Son los megabancos como JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs. Es una regulación de apalancamiento. Y cuando entra en vigor, tienen la adopción temprana, ¿ok? Que es opcional, adopción temprana desde el 1 de enero del 2026, como lo habíamos nombrado en el video anterior, y la fecha obligatoria si tienen que sí estar regulados, o sea, hasta cumplir la regulación a partir del 1 de abril del 2026. Es decir, que se pueden usar desde enero las nuevas reglas y, y oficialmente obligatorias desde abril. Exactamente. La idea ahora o sea, aquí la idea clave es lo siguiente, ¿no? Piensa que el ESLR es como un límite de pesos para como funciona el límite de pesos para un ascensor, pero en un banco, ¿ok? Entonces, antes, ¿ok? Anteriormente de esta modificación, cada activo que metías en el balance del banco, fuera un bono del tesoro, ¿ok? Súper seguro, o un préstamo arriesgado a una empresa, te contaba con el mismo peso, ¿ok? Casi por igual. Ahora, el resultado es que los bancos pesaban dos veces, o sea, pensaban dos veces antes de cargar en el balance reservas, ¿ok? O treasuries, que son los T-bill del gobierno. Porque aunque eran muy seguros, ¿ok? Aunque son muy seguros, igualmente se comían la capacidad de ese ratio de apalancamiento. Es decir, que el regulador es como que te dijera, puedes subir 5 personas al ascensor, pero indistintamente de que si una pesa 30 kilos o 120 kilos, ¿no? Tal cual. Lo que esta regla al final hace es recalibrar ese límite, ¿no? Para los grandes bancos sistémicos, de forma que el SLR deje de ser una camisa de fuerza y vuelva a ser lo que es un límite de seguridad, ¿no? Un backstop. Y no un freno principal para desarrollar el negocio del banco. O sea, en la práctica significa que menos capital está inmovilizado por culpa del SLR y más espacio para los bancos que mantengan reservas, treasury, sin que tengan algún castigo, ¿no? Porque explote el apalancamiento. Ya, pero Carlos, somos traders y los traders somos matemáticos, nos gustan los números. Entonces, desde el 2020, desde enero del 2026 los bancos van a empezar a adoptar el SR nuevo, ¿no? Sí. ¿Cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánta liquidez se va a convertir en el sistema? Bueno, Y la M2 subirá, bajará, ok. subirá, ¿no? Vamos a hacerlo en tres puntos, ¿no? Y tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Primero, ¿cuánta capacidad nueva se abre, ¿no? O sea, los propios reguladores en esta regla final sugieren que, o sea, los grandes bancos, ¿ok? Tienen la capacidad de mantener reservas y treasuries como inversión, ¿ok? De pasar de casi cero a $1 trillón. Luego tienes todo lo que son los niveles de broker dealers, que son estos mismos grupos, pero la parte que intermedia lo que es el mercado de treasuries. Ellos pasan a aumentar, a tener treasuries para trading casi a 2 trillones, sí, $2 trillones.
Y si sumas ambas, tienes alrededor de 3.2 trillones de dólares. Una capacidad potencial de lo que son las reservas y los treasury. Ya, pero 2,3 trillones, yo hay días que no los gano, ¿eh? ¿Es mucho o poco dinero eso? Mira, para ponerlo en el contexto acá, el Tesoro estima que necesita emitir básicamente entre 570.000 a 880.000 millones de dólares por trimestre. ¿Ok? Entre cada trimestre para lo que es final del 2025 y principio del 2026. Es decir, que más o menos son como unos 190.000 millones al mes de emisión neta. 3.2 trillones equivalen aproximadamente a 16 meses enteros de esta emisión neta. Es decir, que si los bancos querían absorber estos treasuries, ¿ok? Para seguir aumentando su capacidad de crédito, de otorgar crédito, sería por más de un año y medio aproximadamente de esas emisiones del Tesoro. ¿Ok? Sí, en que otra vez el límite de apalancamiento, este SLR, se convierte en un problema nuevamente. Pero, ¿cómo pasa de ser capacidad de balance a dinero que se note en el mercado y en la M2? A ver, cuando un banco compra treasuries a un inversor que no es bancario, como un fondo de inversión, una empresa o una familia, ¿ok? El banco crea un depósito para esa persona que se la está vendiendo. El activo del banco pasa a ser el treasury, ¿ok? Y el pasivo el depósito. Para el sistema privado, ¿ok? Estos son más depósitos, que como hablamos la semana pasada, esto empuja, expande la M2, empuja la M2 hacia arriba, la expande, ¿ok? Y cuando el banco hace un nuevo préstamo, crea simultáneamente un activo que es el préstamo, ¿okay? A la contraparte, y un pasivo que se queda en como cuenta que tiene el cliente. De nuevo, esto aumenta la M2, ¿okay? La expande. Y hasta ahora el SLR había funcionado como, anteriormente, que el SLR funcionaba como un tope, hacía techo, un techo que hacía muy caro a los bancos ampliar ese balance, ¿no? Incluso si eran activos muy seguros como treasuries. Entonces, al bajar esta restricción, pueden comprar más treasuries y prestar más dinero, sin que ese ratio se disparen rápidamente. O sea que el SR va a ser como la tubería más ancha, por donde la liquidez se transforma en depósitos y en crédito. Exactamente. Y ahora el tercer punto, ¿ok? Veamos cómo sería aproximadamente los próximos 6 meses y desde que arranca este nuevo marco, ¿no? Ahora, si por ejemplo tomamos como arranque octubre del 2025, como este trimestre, la M2 está aproximadamente 2.3 trillones de dólares, ¿ok? En los últimos meses ha venido creciendo entre 80.000 a 90.000 millones al mes, o la M2. Algo así como un 3 a un 4% anual. Después de esto ocurrió así desde la caída que hubo después del COVID, ¿no? Ahora, hagamos un escenario más sencillo. Para los primeros 6 meses del 2026, el escenario para el SLR, si tienes un uso prudente, ¿ok? Supongamos que los bancos utilicen entre un 10 a un 15% de esa capacidad de esos 3.2 trillones, ¿ok? Sería aproximadamente unos 320.000 millones repartidos en 6 meses, o lo que sería igual a 53.000 millones al mes, en balance adicional de reservas y treasury. Si utilizan el 15%, estaríamos hablando de 80.000 millones al mes de dólares. Entonces, no todo se traduce uno a uno al M2 inmediatamente, pero buena parte sí, porque compras treasuries a los que no son bancos, y eso hace que otorgues más crédito. ¿Ok? El segundo escenario del M2, que también tiene un crecimiento moderado, si se mantiene al ritmo que está ocurriendo de unos 70.000 a 90.000 millones al mes, ese crecimiento de oferta monetaria, ¿ok? Haría que, combinado ambos, la liquidez impulsada por los bancos vía a la nueva regulación del ISLR serían unos 50.000, 80.000 millones de dólares, y un crecimiento orgánico de 70.000 a 90.000, lo que nos daría más o menos un escenario mensual de un viento de cola de 120.000 a 160.000 millones de dólares al mes durante esos primeros 6 meses del 2026, si todas las piezas encajan. Wow. Pero hay que decir que esto no es una predicción exacta. Es un escenario para que se entienda la magnitud de lo que el SLR va a hacer, ¿no? Súper importante. No sabemos si los bancos van a utilizar el 5%, el 10% o el 30% de esa capacidad.
Eso dependerá de las curvas, de la demanda de crédito, de la regulación futura. Lo que sí sabemos es que antes la puerta estaba cerrada, o sea, estaban estrangulando la liquidez. Y ahora el regulador dice, abre la puerta y dice, si quieres puedes tener mucho más treasury, reserva, sin que el SLR te ahogue. Entonces, esto es el cuadro mecánico, pero también hemos tenido declaraciones potentes estas semanas de dos personas importantes que son Scott Bessent y Stephen Miran. ¿Cómo encaja todo esto? Empecemos entonces con Bessent. Bessent, que es el actual secretario del Tesoro de Estados Unidos, ¿okay? En la última entrevista del CNBC, básicamente él dijo que la política monetaria se ha vuelto demasiado complicada, que el marco de las reservas amplias, que es el concepto de la Fed, es este sistema donde la Fed maneja un balance enorme y utiliza facilidades como el SRF, ¿okay? Que es el Standard Repo Facility o el Overnight Reverse Repo Facility, empiezan a fallar ya por estamos en los límites. Y la Fed debería entonces simplificar el sistema. Carlos, nuestros oyentes son traders de todo tipo. Tradúcenoslo un poco a nuestro canal. A ver, lo pondría así. Tenemos un franquete de facilidades, de programas, ¿okay? Repos, RRP, QT, TGA, y aún así el sistema sigue mostrando señales de estrés. ¿Okay? Eso enlaza con lo que vimos. Un creciente uso del SRF, ¿okay? Cuando hay tensión en el repo, las reservas que ya no se sienten tan abundantes. Y luego, ¿okay? Tenemos que sumarle lo que dijo el gobernador de la Fed, Stephen Miran, que en el discurso del 19 de diciembre, del 19 de noviembre, introdujo la idea de que ya no vivimos tanto en un concepto de dominancia fiscal, sino más bien en dominancia regulatoria, que es el tamaño de la Fed que está dictando la regulación bancaria, y no solo por la Reserva Federal, ¿no? Entonces recalca las reglas como el SLR, los recargos a los bancos sistémicos, a los bancos principales, demandan reservas y treasuries a los bancos, que estas reglas no se ajustan a la realidad, y que la Fed está obligando a tener un balance grande a los bancos para que tengan suficientes reservas en el sistema. ¿Okay? Adicionalmente, en la declaración de hace 2 días atrás, del 25 de noviembre, dice que la palanca, el ratio de apalancamiento, ¿okay? Que es el SLR que hemos estado hablando, no debería ser una restricción diaria para los bancos, ¿no? Ni tampoco penalizar las reservas en treasuries o reservas, cuando al mismo tiempo exiges como activos líquidos de alta calidad como son ellos. Es incoherente, o sea, que esto justamente empeora todos los episodios de estrés en el mercado y disfunción que existe con los treasury. Es decir, que Bessent dice que este régimen de reservas amplias está crujiendo. Y Miran dice, claro, porque la regulación mal calibrada obliga a la Fed a tener un balance gigante y al mismo tiempo estrangula a los bancos. Exactamente. Y básicamente el SLR, esta nueva regulación, es una de las primeras piezas concretas para salir de todo este lío. Ya, pero volviendo a la idea inicial, la TGA no está soltando suficiente. El repo se tensa. La SFR se usa. Le toca mover ficha a la Fed. ¿Qué parte de todo el mundo está esperando el QE técnico? La reunión de la semana de arriba, el 9 y el 10 de diciembre, es muy importante. No solamente por la decisión de los tipos, que es lo que todo el mundo está esperando, observando, hablando, como siempre, sino que es el momento que ellos tienen que explicar el nuevo régimen con respecto al balance de la Fed, ¿no? Cómo van a mantener esas reservas amplias, como es lo que ellos hablan con respecto a los bancos. Cómo van a gestionar los repos, todo el estrés que estamos viviendo. Y si vamos a ver ese o no, vamos a ver ese QE técnico enfocado a compras de treasuries a corto plazo, ¿no? Entonces esa fecha del 9 al 10 de diciembre hay que apuntarla. Sí. ¿Suele ser bueno para los activos de riesgo? Si los bancos le sueltan las cadenas, ¿okay? Y la fe afloja el grifo,
hablamos de más crédito, más beneficios y mucho más apetito de riesgo para la bolsa y cripto. Y aquí un recordatorio importante nuevamente, ¿no? Porque nunca sobra. No somos asesores financieros, no somos gurús, compartimos cómo vemos el puzzle de liquidez, pero podemos estar equivocados. Así que haz siempre tu investigación, toma las decisiones propias y responsablemente con tu dinero, ¿no? No puede, y como importante decir que podemos o no estar invertidos en los activos que mencionamos. Esto es importante. Y sobre todo, si os ha gustado este contenido, si os ayuda a ver el mercado con otras perspectivas, déjanos un like, un comentario, suscríbete, que es gratis, y cuéntanos qué te gustaría que analizáramos la próxima semana, porque para la próxima semana habrá cambios. Si quieres que sigamos con en el mercado por lo menos, seguro que habrá cambios. En el mercado, sí. Hay que decirle también a nuestra audiencia que si quieren también que sigamos con esta saga del nuevo régimen de liquidez Q-técnico, entrar un poco más a fondo en los detalles de lo que vemos que podría generar esta liquidez después de la reunión de la FED, que nos lo hagan en los comentarios y con gusto lo hacemos. Bueno, Carlos, mucho gusto trabajar contigo y nos vemos para el próximo vídeo, ¿vale? Nos vemos, bye. Venga, hasta luego.